buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente en esta reunión junto a la Corporación ProHiggins y comenzamos nuevamente nuestro espacio de webinar, de conversación, ¿verdad? En este ProHiggins en acción y para las empresas, además socias de ProHiggins. Es un agrado tenerlos hoy día conectándose esta mañana junto a nosotros. Una hora de conversación con expositores, con distintos temas y hoy día, por supuesto, vamos a hablar también de un tema que ha cobrado importancia también en este escenario de pandemia, que es lo que hemos ido también de alguna forma recapitulando, ¿verdad?, durante los últimos días, las últimas semanas. Tenemos un especial, ¿verdad?, tema hoy día y también para acompañar a aquellos especiales expositores. Esta vez son dos mujeres, así que estaremos hablando con ellas que dominan el tema del salario emocional. ¿Sabe usted lo que eso significa? Bueno, mientras, por supuesto, saludamos también a los empresarios, a los ejecutivos y a los trabajadores que están ligados a la gestión de empresas para que ya se vayan conectando, ¿cierto? Y abrimos esta jornada de conversación, le vamos a dar el saludo para que nos reciba también durante ya este nuevo webinar al director de ProHiggins, él es Felipe Díaz Len, director comercial de eficiencia también operacional de Sodexo OnSite. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Muchas gracias. Buenos días. En nombre de la Corporación ProHiggins y de la comunidad de empresas socias que la componen, les queremos dar la más cordial bienvenida a esta webinar, que es parte de una iniciativa que denominamos ProHiggins en Acción y que tiene como objetivo transmitir y compartir y sobre todo generar espacios de conversación en esta modalidad online sobre temas de interés empresarial, educativos y de emprendimiento e innovación, de manera de mantenernos en contacto permanente con la comunidad y continuar siendo un real aporte para la región. Quiero partir saludando y agradeciendo a quienes nos van a acompañar hoy y que compartirán sus experiencias en este tema que nos indicó Bárbara, y ver el impacto que tendría el salario ético en la calidad de vida de todos nosotros y en la productividad de las empresas y organizaciones. En primer lugar, quiero agradecer y saludar la participación de Paula Bastías, psicóloga laboral, directora de personas de la Universidad O'Higgins. Buenos días, Paula. Y Buenos días, también, Braulio. y también saludamos a Marcela del Barrio, directora de personas y de responsabilidad social empresarial de Sodexo Soluciones de Motivación, que es una de las unidades de Hola. negocio, una de las unidades de negocio de Sodexo a nivel global. Por mi parte, también represento a Sodexo, pero desde otra unidad de negocio presente en Chile que corresponde a Sodexo OnSite, donde presentamos diversos servicios en los sitios de nuestros clientes. Ambas unidades tenemos el propósito común de mejorar la calidad de vida de nuestros equipos de trabajo, de nuestros consumidores y clientes. En esta ocasión, nuestras invitadas abordarán un tema que ha tomado especial relevancia desde el inicio de la pandemia, que tiene que ver con la necesidad que tienen las empresas de atraer y retener talento. Se ha hablado mucho de los impactos positivos que puede tener el teletrabajo, pero también se han ido detectando algunos impactos negativos, como la disminución del compromiso o lo que nosotros llamamos el engagement. Por lo tanto, toma fuerza, cada vez más fuerza, digamos, el salario emocional. No me voy a adelantar mucho en las definiciones, pero básicamente se refiere a retribuciones no monetarias que un trabajador puede conseguir y que están orientadas a mejorar su calidad de vida. Tendemos a pensar de que con un buen sueldo vamos a estar todos contentos, digamos, pero si bien es cierto, todos aspiramos a tener sueldos dignos y que vayan en coherencia con nuestro desempeño, nuestra experiencia y nuestra carga laboral, es un error pensar que es la única razón de permanencia para estar en un lugar de trabajo. Bueno, dicho esto y habiendo contextualizado las siguientes presentaciones, quiero agradecer a todo el equipo de ProHiggins que ha estado detrás de esta iniciativa, que es parte de un ciclo de webinars. Entiendo que esta es la segunda y vamos a seguir con más webinars tratando diferentes temas. Y tal como les indiqué al inicio, la Corporación ProHiggins es una comunidad que agrupa a más de 20 empresas de los más diversos rubros de la economía y con amplia presencia en la región, que nos hemos unido con un fin común, un propósito, que es contribuir al desarrollo sostenible de la región de O'Higgins, con un contacto permanente con toda la sociedad a través de diversos programas de educación, liderazgo empresarial y emprendimiento e innovación, con herramientas tanto presenciales y utilizando espacios que nos permiten las tecnologías y las comunicaciones. Aprovecho de esta ocasión de convocar a todas las empresas de la región que quieran unirse a este propósito
y si hay algunos interesados, pues perfectamente nos pueden escribir al chat o al correo de la corporación. Muchas gracias y esperamos que esta actividad de hoy sea muy provechosa para los asistentes y se transforme en un espacio de conversación. Muy buenos días, adelante, Bárbara. Bien, muchas gracias, Felipe. Gran saludo porque además les cuento que este es nuestro primer webinar ya del segundo mes. Tuvimos un primer mes muy exitoso con diferentes temas, pero el tema transversal, ¿verdad? Y que nos ha reunido significativamente en estas instancias es poder acercarnos, poder ayudarnos, poder comunicarnos en este escenario de pandemia, donde, ¿verdad?, han tomado relevancia distintos temas. Lo que nos indicaba ahí también, ¿verdad, Felipe?, tenía que ver hoy día con nuestro tema, que es el salario emocional, y vamos a estar contándoles, ¿verdad?, con dos panelistas a cargo de este tema, para quienes se van sumando hoy día también recordarles que al final de esta hora, ¿verdad?, de conversación, ustedes van a poder hacer sus preguntas, que las pueden hacer llegar a través de nuestro mail, que pueden tomar nota de inmediato, se los voy a contar, es el contacto @pro-o'higgins.cl, para que puedan, por ejemplo, específicamente preguntar algo puntual, o si tienen dudas generales, ¿verdad?, en torno a lo que se refiere a esto. Recordemos que estamos en compañía de ejecutivos, de trabajadores ligados también a la gestión de empresas, así es que atentos, porque quería contarles algo. De pronto, ¿qué tan importante es estar en un trabajo donde, por ejemplo, el día del cumpleaños sea un día libre? Porque estamos pensando quizás, ¿verdad?, en si vamos a celebrar, que la torta más tarde, que nos van a ir a ver, pero tenemos que ir a trabajar. Bueno, parte de eso tiene que ver con este tema. Y para comenzar a hablarlo, vamos a invitar de inmediato a nuestra primera panelista. Ella es Paula Bastías, psicóloga laboral, directora de gestión de personas de la Universidad de O'Higgins, quien nos va a dar el inicio, ¿verdad?, también para saber también acerca de este contexto y de este tema tan importante, ¿verdad?, hoy día, que muchas generaciones también están prefiriendo quedarse en esos trabajos donde se dan estas condiciones. Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te damos el inicio entonces para que comencemos a conversar. Muchas gracias, Bárbara. Buenos días a todas y a todos. Bueno, agradecer la invitación, porque en realidad estamos en una situación muy especial a nivel mundial, ¿cierto? Una pandemia que nos afecta de manera social, nos afecta la salud, pero definitivamente es un tema que afecta a las empresas, porque afecta directamente a los trabajadores. Básicamente porque las empresas son permeables a lo que está pasando en la sociedad. Hay un constante ritmo de cambio en la sociedad, en el entorno, que empujan a las empresas cada vez más a ser más competitivas, más productivas, a reducir los costos, a ser más innovadores, ¿cierto? Pero esa presión que cae sobre la empresa, sobre el empresariado, sobre las instituciones también afecta a los trabajadores y trabajadoras. Y muchas veces estas presiones derivan en el estrés. El trabajo es uno de los estresores más conocidos. Dentro de los estresores, el trabajo es un gran estresor. Entonces se plantea el salario emocional como una herramienta, ¿cierto?, capaz de favorecer las condiciones laborales de manera de disminuir ese estrés, que genera obviamente esta presión constante, y obviamente una pandemia es un estresor tremendo, y hay que sumarle todos los estresores que derivan de esta pandemia. Entonces, como bien decía Braulio, la definición de salario emocional. Salario emocional se define como aquella compensación no económica ni material, en otras palabras, las mejoras de las condiciones laborales, ¿cierto?, de los horarios, de las prestaciones sociales, cuyo fin es satisfacer las necesidades personales, familiares y profesionales del trabajador, mejorando la calidad de vida del mismo, fomentando la conciliación laboral, que este es el foco que nosotros en realidad en la universidad le hemos dado a los aspectos laborales, ¿cierto? El foco en mejorar la calidad de vida y en conciliar la vida personal con la vida laboral, o la vida privada con la vida laboral. Hay ciertas consideraciones que hay que tener respecto al salario emocional, que si bien suena, ¿verdad?, muy positivo para las instituciones implementar este tipo de aspectos, hay que considerar que el salario emocional nunca va a compensar un salario económico bajo. Es decir, podemos hacer cantidad de
de actividades o de acciones dirigidas a salario emocional. Podemos flexibilizar los horarios, podemos entregar teletrabajo, podemos trabajar, no sé, con los días libres, por ejemplo, por cumpleaños, pero eso nunca va a compensar un salario económico bajo. El salario emocional viene a sumar al salario económico, hace que la empresa sea más competitiva, más atractiva también para la retención y atracción de los talentos. El salario emocional se ve afectado por la cultura de la organización y su estilo de liderazgo, es decir, podemos esperar tener una flexibilidad horaria, ¿cierto? Podemos ponerla, digamos, sobre la mesa, vamos a entregar flexibilidad horaria a nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, pero resulta que los líderes de la compañía, el gerente, el equipo gerencial, no participan en la flexibilidad. Están desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la cultura no es propicia para fomentar estas actividades. Para los trabajadores y trabajadoras es disonante actuar en la línea de la flexibilidad cuando tus líderes no lo hacen. Por lo tanto, sí se ve afectado por la cultura y por los estilos de liderazgo. Por otra parte, el salario emocional es subjetivo. Lo que para mí es bueno, para otros no es bueno. Para algunos la flexibilidad es algo positivo, para otros no es positiva la flexibilidad. Que es lo que tenemos que siempre tomar en cuenta, que tomar modelos de otras áreas o de otras universidades, es decir, de otras empresas, no significa que vayamos a tener éxito. Tomar modelos ajenos no significa que a nosotros nos vaya a ir bien. Lo mejor que podemos hacer es evaluar, ¿cierto? Conocer a nuestra gente, realizar diagnósticos en relación a cómo es nuestra gente, qué hace nuestra gente, qué le interesa a nuestras personas. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros también en la universidad lo hemos hecho, por ejemplo, a través de encuestas de caracterización de nuestras funcionarias y funcionarias, y un buen elemento, un buen mecanismo para obtener información respecto a los intereses y a las necesidades de nuestras funcionarias, de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Estructura del salario emocional. El salario emocional tiene dos aspectos, tiene dos estructuras. Tiene una estructura conformada por dos elementos, un salario no tangible y un salario tangible. El salario no tangible es un salario no tangible con beneficios o acciones no económicas. Mejoras en las condiciones laborales, mejoras en los horarios, la flexibilidad. Estos aspectos tienden a ayudar a desarrollar habilidades y capacidades y también potencian el reconocimiento de las aportaciones de cada trabajador, dando sentido a las conductas y construyendo valores compartidos. Esto es interesante porque básicamente es lo que queremos cuando implementamos salario emocional, es decir, entregar reconocimiento, pero también darle sentido al trabajo, ¿cierto? Generar sentido en el trabajo y valores compartidos. El salario emocional tangible, por otra parte, habla de beneficios y prestaciones que permiten el ahorro de gastos económicos a la vida personal de los trabajadores. Aquí hablamos de beneficios enfocados, yo diría que es el pool de beneficios que más conocemos, ¿cierto? Por ejemplo, un seguro complementario de salud, tarjetas de beneficio, de alimentación, etc. Los ejemplos de salario emocional no tangible, los más tradicionales, la flexibilidad horaria, el teletrabajo, los días de permisos pagados, es decir, días libres para el día del cumpleaños, por la pérdida de un ser querido, aumentar la normativa, también es muy interesante en este punto. Si la normativa nos da 3 días, podemos dar 5, si nos da 5, podemos dar 7, por ejemplo, y puede ser algo que impacta positivamente en los trabajadores. Permisos por responsabilidades parentales también. Otros espacios, otro salario emocional, espacios de distracción en las empresas, salas de descanso, salas de juego, salas con televisión, gimnasios u otras salas dedicadas a desconectarse del trabajo. Actividades de voluntariado promovidas por la organización con horas libres para que los empleados realicen dichas actividades. Por otra parte, el salario emocional tangible encontramos acciones como el seguro complementario de salud, los planes colectivos de salud, tickets de almuerzo con posibilidad de usarlos para las compras. Por ejemplo, nosotros lo tenemos, guardería para los hijos durante las vacaciones, también es muy interesante porque aquí lo que vemos es que tiene que tener sí o sí el salario emocional un enfoque hacia la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Y lo que vemos muchas veces, que nosotros también lo vimos en la universidad,
es que en el verano, en enero, veíamos a mamás o a papás, ¿cierto?, con sus hijos, muchas veces tenían que llegar con sus hijos al trabajo, claramente porque en ese momento los colegios están cerrados. Entonces, generar espacios de cuidado, por ejemplo, talleres para los hijos en el verano, puede ser una buena alternativa. Acceso a formación para el desarrollo de carrera, ¿cierto? Facilitar diplomados, estudios que orienten a la posibilidad de adquirir nuevos puestos, nuevas responsabilidades dentro de la organización, y programas de talleres y o capacitaciones distintas al trabajo. Por ejemplo, programas de inglés, talleres de formación en áreas distintas, por ejemplo, arte, qué sé yo, literatura, generar esos espacios. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias laborales positivas de la implementación de un salario emocional según Pasamar y Valle en 2011? Hay que decir que en general en la investigación, ¿cierto?, se ha vinculado muchísimo lo que es el salario emocional a la satisfacción laboral de los trabajadores, ¿cierto? Básicamente la satisfacción entendida como la actitud hacia el trabajo, una actitud positiva, en realidad yo me encuentro bien, estoy satisfecho, me pagan bien, que dijimos que el salario emocional no va a reemplazar a la remuneración. Entonces me pagan bien, ¿cierto? Las condiciones laborales me permiten un buen desempeño, me siento valorado en la organización, por lo tanto aumenta la satisfacción de los trabajadores, mejora la salud psíquica de los trabajadores, mejora la salud psíquica porque dijimos que el trabajo es un gran estresor para los trabajadores y trabajadoras, para las personas en realidad. ¿Cómo mejora la salud psíquica? Tenemos condiciones laborales, ambientales del trabajo que me permiten un buen desempeño, me permiten autonomía, ¿cierto? Me favorecen, me reconocen mi trabajo, tengo trabajo colaborativo con mis compañeros de trabajo, tenemos un buen equipo, un buen clima. Eso favorece una salud emocional, una salud psíquica positiva. Al contrario, un ambiente laboral donde tus decisiones no son escuchadas, donde tu trabajo no es reconocido, donde tu jefe no tiene una buena interacción contigo, eso va a afectar en los trabajadores, eso va a generar angustia, ansiedad, ¿cierto? Que se traducen en un estrés, una carga laboral importante, fuerte, continua, se traduce en un burnout. Entonces, estas condiciones ambientales, estas condiciones laborales enfocadas en un salario emocional, podríamos decir, van a favorecer estos aspectos, la satisfacción, la salud psíquica y también la salud física en tercer lugar. ¿Por qué? Porque nos preocupamos del ambiente laboral, nos preocupamos de tener ergonomía, nos preocupamos de tener equipos que, iluminarias, digamos, o luz que favorece una buena visión del computador, etcétera. También tiene que ver con, obviamente, con la salud ocupacional de los trabajadores. Luego, las consecuencias positivas para la empresa. Efectivamente, se ha estudiado que implementar el salario emocional o acciones para aumentar la satisfacción laboral reduce la intención de abandono, ¿ya? Si la intención es retener talentos, claramente tenemos que pensar en implementar este tipo de acciones, ¿ya? Si la intención que tenemos es aumentar el compromiso, hemos visto que ha disminuido este compromiso, también es recomendable que trabajemos en un salario emocional, en acciones que favorezcan la vida personal privada y aumenten la satisfacción de los trabajadores. Reduce los niveles de absentismo, ¿cierto? Bueno, no sé, yo creo que hemos visto en esta pandemia un aumento considerable en las licencias médicas por estrés, ¿cierto? Y en ese sentido tenemos que actuar, ¿cierto? Actuar mirando qué es lo que nosotros hemos implementado, cómo nosotros hemos manejado la pandemia. Y implementar salario emocional efectivamente puede tener un costo en algunos casos para la empresa, pero es un costo bajo y en realidad hay que mirarlo como una inversión, ¿ya? Una inversión hacia la salud de los trabajadores, hacia aumentar este compromiso, este engagement por parte de nuestros trabajadores. También reduce la intención de abandono y se ha estudiado que también tiene efectos en la productividad, ¿ya? Por otra parte, tanto para los trabajadores como para la empresa es atractivo en los procesos de selección, principalmente, cuando
Cuando uno llama, saca un concurso, publica un concurso, ¿cierto? Queremos atraer a los talentos, estamos buscando a estas personas talentosas, a las personas que sabemos que nos pueden aportar a nuestro negocio, a nuestra empresa, a nuestra institución. Pero lo más probable, lo que ocurre, es que esas personas talentosas van a ir a la página web, probablemente, de la institución, y van a mirar cuáles son sus beneficios. Van a querer conocer cómo es la institución, la organización, la empresa, qué es lo que hacen, qué hacen en recursos humanos, cómo es la cultura, qué beneficios tienen. Y eso es lo que está pasando especialmente hoy en día, porque ya la gente no trabaja solo por ganar dinero, sino que también por satisfacción, por sentirse útil, productivo. ¿Ya? Siempre vamos a tener un acero importante, distintas personas, distintas realidades, pero hay que tener cuidado porque en realidad, con lo que hemos visto, con las diferencias generacionales, las nuevas generaciones especialmente, para trabajar necesitan un ambiente, para producir, para comprometerse, necesitan estar en un buen ambiente donde sientan que tienen posibilidades, tienen beneficio, tienen autonomía, ¿cierto? Participan de las tomas de decisiones, etc. Luego, para otros autores también, más allá de lo que dijimos antes, ¿cierto? Se ha visto que implementar salario emocional o acciones dirigidas a la conciliación trabajo-familia, aumentar la satisfacción laboral, aumenta la autoestima de los funcionarios y los trabajadores. Justamente por lo que digo, que si las personas tienen capacidad de autonomía en su trabajo, no tienen una supervisión directa todo el tiempo, digamos, tienen capacidad de crear, tienen capacidad de innovar, tienen capacidad de generar ideas y que esas ideas las pueden llevar a cabo, esto aumenta la autoestima de los trabajadores. Así como también genera un buen clima laboral, ¿cierto? Que es lo que nos interesa, porque sabemos que un clima laboral impacta directamente en la productividad. Aumenta o mantiene en alto la motivación, favorece la integración de los trabajadores y la colaboración entre ellos, disminuye la rotación de personal y efectivamente ya más de un estudio dice que ha mejorado la productividad. Ok. Ahora nos vamos al salario en tiempo de pandemia, o sea, al salario emocional en tiempo de pandemia. Como dije al comienzo, uno de los principales estresores en la vida de las personas es el trabajo. Tener trabajo, no tener trabajo, cómo me trata mi jefe, cuánto me exigen. Esas son realidades, preguntas constantes que se hacen los trabajadores. ¿Voy a tener trabajo? ¿No voy a tener trabajo? ¿Mi jefe está contento o no está contento con lo que yo hago? ¿Me van a echar? ¿No me van a echar? Bien coloquial, pero es lo que pasa y es lo que yo quiero aterrizar en estas dos láminas que quiero presentarles. Si tenemos el trabajo ya como un gran estresor, ¿qué pasa con la pandemia? Que sabemos que ha sido de un impacto altísimo en la vida de las personas, en la salud emocional de las personas. ¿Ya? Básicamente lo que nos trae la pandemia es estrés en distintos aspectos. Primero, el miedo. Tenemos miedo, ¿cierto? Tenemos miedo a enfermar, tenemos miedo a perder la vida, tenemos miedo a que se nos enferme un familiar, un ser querido. No sabemos, ¿cierto? Tenemos incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? ¿Hasta cuándo vamos a estar con esta pandemia? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Cierto? Que se ha visto afectada. Hay cantidad de personas sin trabajo. Entonces, todas estas cosas empiezan a configurarse realmente para generar un tremendo estrés. A eso sumemos la multiplicidad de tareas, dada por muchas veces el teletrabajo, que se pensaba que era una tremenda herramienta de conciliación o de satisfacción laboral, pero actualmente y en las condiciones que estamos, el teletrabajo obligado es distinto que el teletrabajo voluntario. Y ese teletrabajo obligado ha tenido impacto en las personas, porque no estaban preparados, porque hay una multiplicidad de tareas en la casa, hay hijos muchas veces que hay que atender, escolares, o pequeños, o adolescentes, hay una familia, hay quizás una pareja que quedó sin trabajo, por lo tanto, la vida privada, ¿cierto?, se configura como un tremendo estresor en momentos de pandemia.
con las configuraciones que tenemos, ¿cierto? Familia, hijos, pareja, a lo mejor sin trabajo, todos encerrados en una casa, sin poder salir, etc. Incertidumbre, tenemos incertidumbre futuro, no sabemos qué va a pasar, cómo viene la economía, vamos a seguir o no vamos a seguir con trabajo, miedos a perder la vida, miedo a que un familiar se enferme, pierda la vida, a un hijo, a un esposo, un marido, una esposa, etc. Entonces, esta configuración, imagínense la presión que hemos sentido todos este tiempo, en mayor o menor grado, por supuesto, pero esto es lo que se ha configurado, básicamente. Por lo tanto, acá es donde empieza a jugar y tiene que aparecer el rol social de la empresa, ¿cierto? El rol social. Tenemos que darnos cuenta que trabajamos con personas y en este momento poner a las personas en el centro, porque son las personas quienes favorecen la productividad, son las personas quienes nos entregan el conocimiento, son las personas quienes actúan para crear la empresa. Por lo tanto, es el momento en que tiene que aparecer el rol social de la empresa, el rol más humano de la empresa, poner a las personas en el centro. ¿Ya? En el salario emocional, por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho en la universidad también, y yo lo he visto en otras partes, ¿cómo actuamos para disminuir, digamos, los miedos que generan esta pandemia, los miedos que han venido generando ya? Opciones son, por ejemplo, realizar test PCR o antígenos de manera periódica, ¿cierto? Estamos tratando de disminuir el miedo a la salud, el miedo a la pérdida, a la enfermedad, el miedo a la muerte que trae la pandemia, el miedo a enfermarnos, ¿cierto? Test PCR o antígeno de manera periódica. Programas de salud, alimentación, autocuidado, programas de salud, por ejemplo, para aumentar las defensas, ¿cierto? Para aumentar el sistema inmune, autocuidado respecto justamente al COVID-19. Teletrabajo bien administrado, y aquí hay que tener ojo porque el teletrabajo, nosotros el año pasado hicimos una encuesta en la universidad y preguntamos respecto al teletrabajo y solamente el 15% de las personas que respondieron dijo que el teletrabajo le favorecía, le gustaba. El resto no. ¿Por qué? Porque es un teletrabajo obligatorio, por lo tanto, que sea bien administrado es muy importante. ¿A qué me refiero que sea bien administrado? Nosotros no podemos dejar a las personas en las casas trabajando sin descuidando la comunicación, por ejemplo. La comunicación es clave, tiene que haber una comunicación permanente, continua, un liderazgo involucrado para que ese teletrabajo sea bien administrado. Apoyo psicológico para trabajadores y familia directa, también lo hemos implementado en la universidad a través de un psicólogo que puede atender de manera gratuita a funcionarios, trabajadores, trabajadoras, ¿cierto? Y familia directa, hijos, esposos, como una manera de dar una salida también. Este apoyo psicológico no solo necesita ser a través de un psicólogo, digamos, de una clínica, sino que tiene que también, podemos también dar espacios de conversación para bajar estas tensiones del miedo. Por ejemplo, conversatorios con un psicólogo, un profesional de la salud, ¿cierto? Donde podemos bajar esta ansiedad que nos genera, producto de la pandemia, ¿cierto? Que nos genera el miedo a enfermarnos. Eso también lo hemos hecho, también es una buena opción, y la verdad es que la gente tiene ganas de escuchar, además estamos apoyando también ese teletrabajo bien administrado, ¿cierto? No dejamos a la gente sola, lo invitamos a un Zoom donde vamos a conversar respecto a la salud emocional, por ejemplo. Después tenemos la incertidumbre de perder el trabajo. Justamente esta incertidumbre se ve mucho más incrementada por el teletrabajo, justamente. Si tenemos a la gente en la casa, la gente dice, si estoy en la casa es porque no sirvo, no me llaman a trabajar porque los jefes están presenciales, por ejemplo. Entonces yo estoy en la casa y claramente esto nosotros también lo medimos y esto aumenta muchísimo la sensación de pérdida del trabajo, de miedo, de angustia a que voy a quedar sin trabajo porque se van a dar cuenta que no sirvo, porque no estoy presencial, pero la verdad es que no es así. La verdad es que ha sido una necesidad. ¿Y cómo podemos nosotros administrar este teletrabajo y disminuir esta incertidumbre? Aumentando la comunicación en los canales de comunicación, que la verdad es que no han sido suficientes, al menos nosotros nos hemos topado con
esta realidad que el correo electrónico, ¿cierto?, es nuestra herramienta principal de comunicación, cómo usarlo y no abusarlo, digamos, ¿cierto? Que la comunicación sea clara, directa, que sean invitaciones, pero que la gente sienta que está presente, que está siendo considerada y que estamos administrando esta crisis, ¿ya? El rol del líder, involucrado con el equipo. Un liderazgo involucrado. Nosotros el año pasado le pedimos a nuestros líderes que hicieran seguimiento a las personas, que nos informaran cómo estaban, si se enfermaban, si no se enfermaban, cómo estaba su familia, que se involucraran con la gente, que conocieran a sus personas, ¿cierto? Porque es bien distinto, como líder, digamos, trabajar con personas que yo conozco, entonces yo sé cómo son las realidades de cada una de, de las personas en mi equipo, sé que tengo una mamá, por ejemplo, sola, con sus hijos en la casa, que es jefa de hogar, sé que tengo a lo mejor un papá que también es solo jefe de hogar, con sus hijos, entonces eso te va cambiando mucho la realidad de cómo lo estás gestionando, y tiene que haber esa diferenciación en tipo pandemia, insisto, poner a las personas al centro, asumir este rol social. Después, fomentando el sentido de la pertenencia, efectivamente, porque en esta comunicación claramente las personas se sienten más parte de la organización, de la institución. Tenemos este rol, este líder que está promoviendo la comunicación también al interior del equipo, ¿cierto? ¿Y por qué no realizar encuestas, hacer participar a los trabajadores también de las decisiones? Realizar encuestas, saber cómo están, qué talleres les gustaría tener, por ejemplo, qué actividades podríamos realizar, etcétera. Esa es una forma de promover la participación, actualmente es tremendamente importante, ya lo hemos visto a nivel social, la importancia de las que tienen las personas a participar de las decisiones. No podemos olvidarnos, lo que pasa en el entorno también nos pasa a nosotros, no somos ajenos a lo que está pasando en el medio. Si nosotros vemos que la gente quiere participar, quiere tener opinión, podemos generar también espacios para darles esos espacios de opinión a las personas. Realizamos encuestas y no tenemos que tener miedo. Muchas veces tenemos miedo a generar encuestas, decir, oye, vamos a generar una encuesta, pero vamos a la vez a generar expectativas. Pero no necesariamente. Somos empresa, la verdad, o somos institución. Nosotros nos manejamos en un marco legal normativo súper claro. Entonces, hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Y muchas veces hay cosas que no sabemos hacer, pero vamos a ver cómo las vamos a hacer. Entonces, generar espacios de participación, no nos olvidemos del entorno social que hemos vivido, tenemos que hagámoslo, digamos, no atrevámonos a hacerlo, no es malo, muy por el contrario, va a ser muy agradecido con nuestros trabajadores, generar espacio de conversación y también sabiendo que hay cosas que se pueden hacer, otras que no se pueden hacer. Y luego la multiplicidad de tareas, como lo dije al comienzo, realmente ha sido, yo creo que tremendo el teletrabajo obligatorio para muchas personas. Nosotros en el estudio que hicimos nos dimos cuenta en general que personas solas, mujeres jóvenes y hombres jóvenes solos han sido los más afectados por el teletrabajo. Quizás más invisibilizados, porque uno piensa inmediatamente a la familia, qué sé yo, pero más invisibilizados. Mujeres jóvenes solas y hombres jóvenes solos, muy afectados emocionalmente, psicológicamente por la pandemia, por el aislamiento. ¿Okay? Entonces miremos eso. ¿Qué podemos hacer ahí, cierto? Involucrarlos, trabajarlos, conversar, el líder. Luego, ¿cómo podemos trabajar esta multiplicidad de tareas para bajar el estrés? Porque estamos pensando en cómo bajar el estrés, ¿cierto? Talleres. Una de las acciones, o sea, de lo que apareció, y yo creo que casi en todas las encuestas de teletrabajo que hemos visto, es la planificación del tiempo. O sea, ¿cómo gestionamos el tiempo en teletrabajo con todas las actividades que tenemos que hacer, ¿cierto? Casa, cocina, hijos, colegio, tareas, trabajo. Programas de gestión de tiempo han sido muy bien agradecidos. Talleres, no solo talleres de gestión de tiempo, podemos ver cantidad de otros talleres que podemos hacer. En nuestro caso, nosotros hemos tenido talleres de yoga, qué sé yo, talleres de cocina para niños, todos virtuales, ¿ah? Que han sido súper, y son justamente participativos. Nosotros le preguntamos a la gente qué es lo que le gustaría, digamos, de todo este pool o set de actividades, y de acuerdo a eso hemos implementado el programa Talleres, ¿cierto? Tanto enfocados como hijos, hijas de funcionarios y funcionarias,
como también a los propios funcionarios. En teletrabajo, la flexibilidad con los horarios protegidos. La flexibilidad de los horarios, es decir, considerando estas realidades personales privadas, digamos, donde nos metemos en el mundo privado de las personas. Actualmente, yo personalmente en este momento estoy en mi casa trabajando. Entonces nos metemos en el mundo privado de las personas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en ese mundo privado? Yo como jefe digo, ¿qué pasa en este mundo privado? Mira, tengo que a las 8 conectar a mi hija a la clase. Entonces, no vamos a tener reuniones a las 8, las vamos a tener a las 8:30, porque conozco tu realidad. ¿Que estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ok, horarios protegidos, el horario de almuerzo, por ejemplo. Proteger el horario de almuerzo. De 1:30 a 2:30, qué sé yo, depende de las realidades de cada uno. Pero proteger el horario de almuerzo es clave, porque, insisto, nos involucramos, nos metemos en la vida privada de las personas. Están trabajando en las casas, estamos en una situación de pandemia, que todavía no termina, por cierto. Permitir a los trabajadores retirar elementos de su puesto de trabajo, su lugar de trabajo, sillas, etc. Y planificar el desempeño en base a objetivos también es muy importante. Es decir, en este momento más que nunca tenemos que ver cuáles son los objetivos que queremos lograr. Solamente podemos trabajar por objetivos porque no vemos a la gente presencial, pero definamos esos objetivos con las personas, transmitámoslos, comuniquémonos. Yo creo que ese es el mensaje hoy. Comunicarnos, estar con la gente, saber cómo están y en base a eso ver cómo podemos actuar y entregar acciones enfocadas a este salario emocional. Bueno, muchas gracias. Bien, Paula, muchas gracias. Entonces, recordarles a quienes están en sintonía y quienes se han sumado quizás un poquito más tarde, ¿verdad?, a las 9 de nuestro horario de inicio de nuestro webinar, contarles que estamos ya en nuestro quinto webinar desde la corporación ProO'Higgins, se llama ProO'Higgins en Acción, y hemos estado durante todo el mes anterior haciendo, ¿verdad?, estas conversaciones que han sido tan necesarias con distintos temas laborales, también temas educacionales, temas que tienen que ver, por supuesto, con la pandemia, donde ha cobrado, ¿verdad?, cierto valor cosas tan importantes como, por ejemplo, el tema de hoy, que es el salario emocional. Estábamos recién con nuestra primera panelista, Paula Bastías, ella es psicóloga laboral, directora de gestión de personas de la UOH, que nos hablaba también, ¿verdad?, cuál es el rol que ha tomado la empresa también durante este escenario tan difícil, tan poco flexible de alguna forma, rodeado de miedo, rodeado de incertidumbre y de estrés. Pues entonces es allí donde la empresa debe acercarse, debe de alguna manera contener, según lo que nos decía, ¿verdad, Paula, allí, esta situación, y esto va de la mano precisamente con el tema que estamos abordando hoy día en nuestro quinto webinar, ya el primero, le cuento también a ustedes, de este mes. Les vamos a reiterar también, antes de dar paso a nuestra próxima expositora, que estamos recibiendo ya sus preguntas, para que los que estén atentos y quieren hacerlas, yo les voy a indicar ahora el mail, que es contacto@pro-O'Higgins, contacto@pro-O'Higgins.cl, para que las puedan mandar, ¿verdad?, ahí, y preguntar si es que necesitan alguna respuesta puntual con alguna de nuestras expositoras. Ahora entonces, ya que estamos todos ya conectados y atentos, vamos a pasar a nuestra segunda expositora con este tema tan importante, el salario emocional. Entonces, ella es Marcela del Barrio Geiger, directora de gestión de personas y RSE en Sodexo. ¿Cómo estás, Marcela? Y queremos escucharte, saber entonces que puedas complementar también un poco ahí lo que nos decía Paula, un temazo, yo creo, en pandemia, ¿no? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitar a Sodexo a poder compartir en este foro que está organizando ProHiggins, ¿no es cierto? Respecto a todo lo que tiene que ver con el salario emocional y cómo esto se relaciona con lo que es la calidad de vida, y como bien explicó antes Paula, hay bastantes aristas en el fondo que nosotros, las compañías, estamos abordando hoy. Entonces, en ese sentido, vamos a partir contándoles ¿qué es el Grupo Sodexo? ¿Por qué nosotros trabajamos tanto en la calidad de vida? Y es clave que podamos entender este concepto. Nosotros somos 3 unidades de negocio. Acá en Chile estamos presentes con 2. Y nosotros servimos a nivel global 100 millones de usuarios por día. Estamos presentes en 64 países. Tenemos más de 420.000 empleados a nivel mundial.
somos el 19º empleador a nivel mundial. Y nuestra tasa de engagement a nivel global es del 80%. Y es por eso que tener tantos usuarios, ¿no es cierto?, como estamos hablando, presentes en tantos países, para nosotros es muy relevante cómo trabajamos la calidad de vida. ¿Cuál es el concepto que hay detrás? ¿Cómo esta propuesta de valor externa la vivimos también en forma interna? Entonces nosotros, ¿qué buscamos? Mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores y todos aquellos a que servimos. Contribuimos al desarrollo económico, social y del medio ambiente de las comunidades y las regiones y en los países en los que operamos. Para nosotros, involucrarnos con todos los stakeholders, aparte, ¿no es cierto?, de los colaboradores que los ponemos al centro de todas nuestras acciones, es muy relevante por todo el impacto, sobre todo que se ve hoy con todo lo que es la huella de carbono, ¿no es cierto?, y el tema del medio ambiente que estamos viviendo. Entonces, necesitamos mejorar el rendimiento de las personas y de las organizaciones. Con esto vamos también a dar más trabajo, ¿no es cierto?, y vamos a poder permitir que las personas puedan desarrollarse en un entorno laboral. ¿Cómo nosotros vivimos la calidad de vida en Sodexo? Bueno, acá hay unos indicadores bastante relevantes, donde para nosotros calidad de vida no solamente tiene que ver con beneficios, ¿no es cierto?, sino que también cómo abordamos la diversidad y la inclusión, cómo abordamos temas de responsabilidad social empresarial, cómo abordamos el crecimiento de los colaboradores en la compañía y cómo están satisfechos ellos con lo que nosotros estamos haciendo. Siempre esto dentro de un paraguas de un Better Tomorrow Plan, donde nosotros queremos lograr los distintos stakeholders que tenemos, justamente con objetivos ambiciosos y ser competentes en lo que hacemos. Entonces, nosotros tenemos una encuesta de compromiso a nivel local, un 94%, entregamos casi 10.000 horas de capacitación a los colaboradores, tenemos nuestra certificación donde medimos nuestra huella de carbono, estamos preocupados de nuestros impactos que estamos generando, y es tan buena la calidad de vida y la propuesta de valor que tenemos internamente, que tenemos un 94% de retención de los colaboradores. Es decir, la rotación es bajísima. Y también para nosotros es muy relevante que el tema de liderazgo no sea un tema de género, ¿sí? Queremos tener líderes hombres, líderes mujeres, o bueno, de cualquier tendencia, digamos, porque nosotros somos una empresa que está abierta a la diversidad sexual. Entonces, queremos compartir con ustedes un modelo que tenemos de medición de la calidad de vida, que es bastante relevante y que arroja indicadores interesantes en cuanto a cómo se ha vivido esto en la época de la pandemia, ¿sí? Nosotros, en el fondo, lo que estamos viendo es que la calidad de vida laboral es un ámbito que más incide en el índice de calidad de vida. El trabajo es lo que está aportando el mayor nivel de satisfacción dentro de los pilares de lo que es calidad de vida. Esto, en el fondo, hay una revalorización que nosotros creemos efectivamente que es producto de la pandemia, donde el ámbito laboral es lo que más sustenta la calidad de vida de una persona. Es relevante, ¿no es cierto?, todo esto en los índices de desempleo, ¿no es cierto?, pérdida del empleo, efectivamente son miedos, como hablaba Paula antes, que se gatillan, entonces efectivamente empieza a cobrar una revalorización importante, y hay una correlación muy relevante con lo que tiene que ver en la vida de la persona, con la calidad de vida social, el estado físico y mental, es decir, el trabajo influye mucho en cómo me siento y valoro a los otros ámbitos. Eso es bastante interesante. Y en esta última evaluación efectivamente hay una revalorización del trabajo, existe un mayor compromiso con este. Y en esto nos tenemos que hacer cargo en el fondo, porque el trabajo cobra mayor sentido y que este trasciende de la modalidad, es decir, sea teletrabajo, mixto o presencial. Hoy por hoy
el trabajo es una dimensión en la cual nosotros lo hemos estado midiendo muy de cerca, y eso efectivamente implica una responsabilidad para las compañías, ¿no es cierto? Hay una doble cara en esto. Entonces, ¿cómo podemos dar desarrollo dentro de este contexto? Si nosotros vamos a esta otra lámina, y también entendiendo un poco los aspectos metodológicos, nosotros en esta encuesta se evaluaron 1.200 colaboradores de distintas compañías, es decir, son trabajadores dependientes, ¿sí? De distintos grupos etarios, que eso es muy relevante, que es representativo, y que también abarcó, ¿no es cierto?, todo lo que hombres, mujeres, cargos de gerentes, cargos de supervisión, cargos de colaborador, sin responsabilidad de jefatura, es decir, ser lo más transversal posible y representativo de cómo se está comportando el mercado laboral y el mercado de las empresas en este contexto. Entonces, acá efectivamente lo que vemos, por ejemplo, que el índice de calidad de vida ponderado, tenemos un 48%, pero es más bajo, y cuando yo entro en el detalle y le pregunto a la persona, ahí crece la valoración. Es decir, hay mayor nivel de satisfacción, como lo hablábamos antes, con el trabajo actual, y tiene que ver también con el estado físico y mental. Si ven, esas dimensiones son las que están más altas y donde realmente hoy por hoy tener una buena calidad de vida en cuanto a una salud física y mental, y la responsabilidad que tiene la compañía en poder brindar este contexto y este entorno seguro, efectivamente, dando estas acciones, vamos a impactar en la calidad de vida de los colaboradores. Acá, mira, es chino porque salen todo el listado de todos los beneficios de que lo que se midió en el fondo en esta evaluación, pero hay aspectos súper relevantes. ¿En qué sentido? Que hoy por hoy los beneficios, y son un desafío que hoy por hoy estamos viviendo también todas las áreas de recursos humanos, los beneficios tienen que estar cargados de propósito, tienen que estar cargados de sentido, tienen que ser simbólicos. En la medida que tengan estos tres aspectos, yo los voy a valorar, y el nivel de satisfacción que va a existir con ese beneficio va a ser más alto. Por ejemplo, nosotros vemos acá que los aguinaldos que se entregan en efectivo, del total de la población que nosotros encuestamos, hay un 72% que lo recibe, por ejemplo. Pero la satisfacción neta que nos encontramos es de un 29%. Pero si nosotros entregamos este mismo aguinaldo a través de una gift card o una tarjeta Sodexo, da lo mismo en el fondo, pero si va con otro sentido cargado de emoción para esa persona, donde la empresa se preocupa, ahí crece el nivel de satisfacción a un 44%. Entonces, lo que no hemos estado dando cuenta, bueno, ya desde el año pasado, ¿no es cierto?, venimos reevaluando todos nuestros beneficios, es que todo lo que impacte al colaborador, que tenga sentido, tenga una carga simbólica, que también llegue a la familia, porque en el fondo nosotros, en Sodexo, esto independiente de la pandemia o no, nuestros beneficios siempre han estado orientados también a la familia, es decir, a que el colaborador, por ejemplo, pueda tener tarde libre para el cumpleaños del hijo, pueda tener tarde libre, por ejemplo, para los solteros, para poder celebrar con sus papás. O sea, la idea es que puedan tener calidad de vida. Y es nuestra propuesta de valor interna hacia nuestros colaboradores. Y básicamente, ¿cuál es la estrategia de implementación de este modelo de calidad de vida? Porque hay distintas aristas, entonces creo que es importante ordenarlo, ¿cierto?, y estructurarlo. Primero hay un tema de cultura. Cultura en cuanto a que hay una apropiación de un modelo de propuesta de valor interna, donde los líderes, los colaboradores, comprenden y entienden lo relevante que es la calidad de vida. Y que, ojo, no solamente es relevante que los líderes entreguen y propicien eso, sino que también los colaboradores se empoderen y tengan la capacidad de poder vivir la calidad de vida
y poder transmitir a su jefe, por ejemplo, si tienen algún problema o si algo nos preocupa, si tienen algún miedo, es decir, apropiarse del concepto. Y también poder vivir temas, valores compartidos. Cuando uno tiene valores compartidos dentro de la organización, efectivamente hay una filosofía que nos une y hay un sentido de pertenencia. Y hoy por hoy lo que se está viendo en las compañías es justamente eso, que la pertenencia emocional con la compañía ha bajado. Están muy comprometidas con su trabajo, sí, lo vimos en el índice, pero la pertenencia a una organización y ese grado como de attachment, de engagement, ha bajado por un tema de estar a distancia, ¿no es cierto? Entonces, justamente nosotros tenemos un desafío como área de recursos humanos de mantener eso vivo. Y eso vivo también se mantiene con valores compartidos. Un tema de liderazgo súper fuerte en esta pandemia. Nosotros hemos reforzado a través de cápsulas de entrenamientos virtuales, reforzando el valor del feedback, de la cercanía, de la empatía, ¿no es cierto?, de la asertividad, de estar ahí. ¿Por qué? Porque en el fondo las compañías no sacamos nada con tener beneficios espectaculares cuando tenemos un líder que no da acceso a esos beneficios. Y también cuando un colaborador no quiere acceder porque tiene miedo, por ejemplo, a que lo califiquen de forma negativa si quiere pedir una tarde libre. Entonces, a eso es lo que voy, que hay una corresponsabilidad dentro de la organización para poder tener un buen modelo de calidad de vida. Y por otro lado, las políticas de recursos humanos, evidentemente, tienen que ser alineadas con esto, tienen que haber programas de reclutamiento, de desarrollo, donde se asegure la diversidad, porque en el fondo, hoy teniendo generaciones distintas, ¿no es cierto?, dentro de la organización, cada uno tiene necesidades diferentes, y eso es una realidad. Entonces, ¿cómo nosotros, en el fondo, promovemos ambientes diversos y un liderazgo diverso? O sea, liderazgo que tengan, que sean parte de distintas generaciones, porque efectivamente hay un líder, ¿no es cierto?, que actúa como coach de un líder que efectivamente está recién partiendo en su viaje de tener personas a cargo. Entonces es muy importante la diversidad en todos los niveles de la organización. Y también involucrar a los colaboradores para que puedan formar parte de la construcción de los beneficios. Si en el fondo, cuando nosotros formamos mesas de trabajo, o nosotros somos una empresa muy digital, y estamos con todo el tema de la agilidad de células, ¿no es cierto?, de trabajar y generar muchas ideas, pero desde la concepción de que cada colaborador puede aportar con ideas nuevas. Porque de nuevo, somos todos corresponsables de crear un ambiente sano, un ambiente propicio al desarrollo, y un ambiente donde finalmente tengamos calidad de vida. Acá compartir, en el fondo, pequeñas cosas como resumen de lo que nosotros hacemos, donde los beneficios que damos están cargados de sentido, están cargados de simbolismo para lo que es el colaborador. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos en alianza con Mugo una plataforma donde los colaboradores pueden tener una dieta, una alimentación saludable, pueden hacer actividades físicas, hacemos challenge, competencia entre nosotros, ¿no es cierto? Quién corre más en la semana, quién tiene más pasos. Hicimos el desafío del Capitán Planeta, por ejemplo, como yo les decía, estamos muy, muy preocupados en el fondo de poder medir el impacto de la huella de carbono, nos ocupamos bastante de eso, y hicimos un challenge del Capitán Planeta donde podemos, cada colaborador, medir su huella de carbono, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, cuando uno tiene estas herramientas digitales que nos permite llegar de una forma entretenida al colaborador, y no solo al colaborador, sino que también a su familia. Tuvimos el caso, por ejemplo, de una persona que nos dijo, por favor, quiero que incluyan a mi papá en esta plataforma porque yo quiero que él también corra. O sea, lo encuentro buenísimo que finalmente todos podamos compartir lo que es calidad de vida, porque calidad de vida no solamente es parte de una compañía, sino que tiene que ser transversal, es algo social. Yo creo que hoy tenemos que entregar espacios sanos
a todos los colaboradores de Chile y a nivel global. En el fondo, tenemos más de 450.000 empleados, entonces efectivamente detrás de un empleado hay una familia, entonces el efecto multiplicador de lo que uno haga o no haga es bastante feroz. Entonces, en ese sentido, tenemos que preocuparnos y hacernos cargo de que detrás de un colaborador hay una familia. Y necesitamos que esa familia también esté sana y que tenga buena calidad de vida. Perfecto, entonces, a ver, son muchos ejes, son muchos puntos los importantes, ¿verdad? Según lo que nos van contando nuestras expositoras. ¿Cómo abordarlo de una manera sencilla, de una manera fácil? Hoy día quizás también las empresas tienen la duda con respecto, ¿verdad?, a este término, el salario emocional, con respecto a las necesidades que surgen, ¿verdad?, en el escenario de la pandemia. Nos contaba entonces recién nuestra expositora Marcela del Barrio, directora de gestión de personas y RSE en Sodexo, acerca de la experiencia de cómo ellos también han ido abordando de manera gradual, de manera también hoy día especial con este escenario, ¿verdad?, del COVID-19. Lo hablábamos recién también con Paula, la psicóloga laboral, cómo la incertidumbre, por ejemplo, ha sido un punto que ha detonado muchas otras necesidades y que hay que ir abordando de cierta forma. Hace un momento les contábamos que teníamos habilitado el mail para que la gente, ¿verdad?, los trabajadores que hoy día están conectados en este, nuestro quinto webinar, pudiesen hacer las consultas, y surgen muchas dudas que vamos a resumir para que ustedes puedan ir contestando. Vamos a hacer la primera consulta entonces para Paula, que tiene que ver principalmente, ¿verdad?, con una pregunta especial, porque la hace además el Ceremi de Economía, que está conectado hoy día con nosotros, Félix Ortiz, que lo saludamos, por supuesto, gracias por acompañarnos también. Félix está muy atento porque, por supuesto, que es un tema que tiene un impacto también económico, va todo encadenado y de la mano. Te cuento entonces, Paula, porque dice: muy buena presentación, felicitaciones, además indica él, muy positivo implementar estas medidas acordadas en cada trabajador, pero muchas veces la propia ley laboral poco flexible dificulta esta implementación. ¿Cómo se podría entonces avanzar en esa flexibilidad a la ley en momentos de pandemia? ¿Cómo se juega entonces en ese escenario, Paula, hablando de algo que es trascendente y que va a tener un impacto, por ejemplo, también económico? Bueno, muchas gracias, Félix, por la pregunta. La verdad es que como yo dije, cuando nosotros trabajamos en la implementación de estas medidas, siempre tenemos a la base la normativa. La normativa está primero y nosotros nos movemos dentro de la norma. ¿Cómo avanzamos? Y la verdad es que las políticas en general avanzan más lento que los cambios sociales. Y eso lo hemos visto en distintas situaciones que hemos venido escuchando hace un tiempo. Las políticas avanzan más lento que los cambios culturales, que los cambios sociales, y en este caso lo estamos viendo. Nosotros tenemos una normativa, ¿cierto? Como institución pública nos regimos en base al estatuto administrativo, ¿cierto? Tenemos, sí, ciertas condiciones que nos favorecen, que la normativa podemos ir ajustándola de acuerdo a ciertas resoluciones internas que podemos hacer. Pero la verdad es que la normativa es la que nos rige y dentro de eso nos podemos manejar. A nivel privado puede ser un poco más fácil, ¿cierto? Porque los privados efectivamente pueden tomar decisiones internas y propias. Nosotros como institución pública nos regimos por esta normativa, nos ajustamos a lo que tenemos y de acuerdo a eso podemos ir avanzando. Pero las políticas sí, efectivamente, van más lentos que los cambios sociales. Bueno, hay que tratar entonces de alguna forma también de ajustarse siempre también. Yo creo que tú lo puedes manifestar, o lo que nos indicaste es como el rol, ¿verdad?, de contención también que pueden aportar las empresas desde quizás esta lista también como un poco más emocional, hablándolo hoy día en este escenario que ha sido también tan necesario de alguna forma, ¿verdad?, poder poner en valor lo que nos mencionaba hace un rato también Marcela, que tiene que ver con las cosas también más simbólicas, que se hacen quizás un poco más necesarias y carentes también en estos escenarios de miedo, qué sé yo, de incertidumbre, donde quizás queremos que de alguna forma nos queremos sentir también más queridos, y por qué no, que nos quieran en nuestro espacio laboral.
Vamos a revisar otra pregunta entonces, a ver, que nos están llegando acá, para la Marcela entonces. Marcela, ¿las herramientas digitales de consulta que ocupa Sodexo son desarrolladas por ellos o están, por ejemplo, en el mercado? ¿Mm? Esa pregunta la vamos a revisar, espérame un segundo. Ah, pero tenemos, ¿verdad que está? Recordarles a nuestros, a quienes están hoy día conectados y también a las chicas que estamos con Felipe todavía conectados, ¿verdad? Estamos con Felipe, que le vamos... ¿Te parece, Marcela, que le dejemos esa consulta a Felipe? Sí, Te hago, para que por también lo supuesto. podamos incorporar. Felipe, ¿verdad que estabas ahí para que te incorpore? Ahí está Felipe. Hay Sí, diversidad, muy hola. bien. Sí, por supuesto, La verdad, exactamente, porque habemos puras mujeres y Felipe, Exacto. bienvenido. Ya, Felipe, a ver, entonces, te repito la pregunta, Marcela, te dejo en espera para hacerte la siguiente. Felipe, mira, entonces, nos preguntan por las herramientas digitales de consulta que ocupa Sodexo. ¿Estas son desarrolladas por ellos mismos, ustedes, o están en el mercado disponible? mira, la mayoría de las herramientas digitales que utilizamos vienen dadas por el grupo y adaptadas a la condición del país. Son herramientas que utilizamos transversalmente y las adaptamos al país. Sin embargo, hemos desarrollado algunas herramientas locales en conjunto, digamos, con algunos emprendedores y es parte de nuestra política de responsabilidad social también, de integrar a emprendedores en este tipo de iniciativas. Así que bienvenidos a todos los que quieran participar de eso y los podemos recibir encantados. Perfecto, entonces salga esa duda. Gracias, Felipe. Y Felipe, también te invito a que escuches ahora lo que nos va a contar la Marcela, porque también hay una pregunta para ella que tiene que ver con lo que tú decías, ¿ah? El tema de las pymes, ¿verdad? De los emprendedores. Porque, Marcela, nos señalan que, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo, 3 medidas básicas y sencillas de salario emocional que se pueden entonces implementar en pymes, pensando que hoy día mucha gente, ¿verdad?, ha puesto toda su intención o que se quedó sin trabajo en una pyme, ¿verdad?, en un emprendimiento? ¿Qué podría ser lo más trascendente hoy día, además, puntualmente en este escenario? A ver, en cuanto a beneficios propiamente tales en una pyme, yo creo que efectivamente la flexibilidad de horario es muy relevante, porque como decía también Paula, y lo vemos, somos todos multitask, tenemos que estar metidos en distintas situaciones, de repente uno está en reunión y aparece el niño acá que hay que conectarlo al iPad, entonces efectivamente tener flexibilidad descomprime, porque permite también darle espacio a la familia. Porque insisto, esto no es para, y siempre lo digo, esto no es un teletrabajo, para mí es una situación de gestión de emergencia. El teletrabajo, los niños están en la oficina, uno tiene un foco en la casa. Pero acá se está gestionando algo que es totalmente pandémico, ¿no es cierto? Entonces, primero, como medida, es flexibilidad. Después, otro tema bastante relevante es poder, como no hay beneficios que efectivamente sean importantes para todos, ahí es muy importante y relevante el rol del jefe, del líder, de poder detectar qué aspecto o beneficio podría impactar a este trabajador. ¿Sí? Por ejemplo, él necesita almorzar todos los días con su hijo y quedarse más tarde haciendo tarea. Eso se acuerda. O sea, ser pyme o no pyme no es un impedimento para poder tener beneficios que sean simbólicos, porque hoy la flexibilidad, hoy la capacidad, por ejemplo, nosotros internamente o una pyme también, hay programas orientados a ellos para poder perfeccionarse en temas digitales. Hoy estar acá en teletrabajo es una excelente oportunidad para poder seguir perfeccionándose, capacitándose, y eso tiene mucho simbolismo, mucho sentido, porque finalmente me va a permitir no solamente desempeñar o realizar bien mi trabajo, sino que me va a permitir ver a futuro dónde quiero estar y abrir nuevas oportunidades. Porque las empresas se están digitalizando de una forma muy rápida, nosotros ya veníamos digitalizados, pero hay muchas que las tocó en el camino. Entonces, entregar oportunidades es muy relevante de desarrollo. Perfecto, ya. Entonces ahí, ¿verdad?
sana esa duda de alguna forma, porque surgen consultas a propósito, ¿verdad?, de quizás personas que no han empleado antes a otras personas que ya tienen un grupo de trabajo y por supuesto también en este escenario quieren favorecer las condiciones, pero quizás no saben cómo abordarla. Surge otra consulta que es importante, me gustaría hacérsela, ¿verdad?, a Paula, porque tiene que ver un poco, ¿verdad?, con cuando lo que decía hace un poco Marcela, que el líder debe estar atento. Mira, por ejemplo, aquí nos preguntan, Paula, puntualmente, ¿qué hacer si los trabajadores no valoran el salario emocional? Hoy tenemos, dicen, convenios colectivos, seguros, horarios flexibles, integración de la familia y mucho más, todo impulsado por la empresa. Sin embargo, son pocos los trabajadores que valoran estos beneficios. Entonces, ¿qué me recomiendan para mis colaboradores puedan valorarlo? Como dato, respecto de nuestra industria, dice, pagamos salarios más el 15% y desde hace 3 años que nuestro salario base mínimo es de 450.000, es decir, no veo un problema salarial. ¿Qué es lo que hay que abordar entonces allí, Paula? Porque al parecer, ¿verdad?, tiene que ver con un aspecto más psicológico. Bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, pueden ser distintas variables. Como dije, muchas veces uno implementa salario emocional, acciones, ¿cierto?, dirigidas a la calidad de vida, pero quizás no están enfocadas en lo que los trabajadores necesitan o están requiriendo en este momento. Eso puede ser una de las cosas. Realmente estas acciones, que en general lo que escuché son salario emocional económico, digamos, ¿cierto? Como beneficio más bien que los puedes traducir en plata. Yo creo que ahí está el punto, quizás cuando nos enfocamos solamente en salarios emocionales o en acciones que son seguros, qué sé yo, la gente primero a lo mejor no lo visualiza. También tenemos que acompañar esto siempre un plan de difusión. Es importante difundir lo que tenemos, es importante que la gente sepa lo que ofrecemos y que lo que ofrecemos también es un esfuerzo para la empresa. A nosotros nos cuesta como empresa ofrecer este pool de beneficios, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos interesa. Y quizás ahí está el punto. Quizás que la gente no está viendo que esto lo hacen porque le interesa a las personas, porque nos interesa cómo están los trabajadores, porque nos interesa cuidarlos. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta esto. Hay un tema comunicacional, ¿cierto? Hay un tema de entregar la información de por qué hacemos esto, ¿cierto? Y también revisemos la cultura, revisemos cuál es nuestra cultura, revisemos nuestros liderazgos. Como dije, ¿no? Muchas veces tenemos liderazgos quizás ambientes laborales a lo mejor maltratadores. Yo no estoy diciendo que sea el caso, en ningún caso, pero quizás tenemos ambientes laborales que no nos favorecen. Entonces podemos tener un montón de beneficios, pero la verdad es que el ambiente no es bueno. Entonces no valoramos, claro, no nos alcanzamos a sentir parte de esto, no compartimos valores comunes, como decía Marcela, yo creo que esta es la clave, ¿cierto? Los valores comunes, porque se desconecta el beneficio del líder, se desconecta el beneficio de lo que yo quiero o como trabajador, y definitivamente quizás no lo conozco porque no se ha comunicado. Yo creo que esas son las cosas que tendríamos que mirar en esa situación. Perfecto. Entonces, en esa misma lista quizás un poco, bueno, obviamente tiene que ver con la comunicación, pero como que el trabajador pueda ver de alguna forma más humanizada a esta empresa, es decir, que le cuenta y que hay un objetivo importante que lo hace porque le preocupa a su colaborador o su trabajador. Vamos a hacerle una pregunta ahora a Felipe. Felipe, para los que se están conectando, director de ProHiggins y también es director comercial y eficiencia operacional en Sodexo OnSite. Así que, Felipe, una pregunta aquí para que nos puedas aclarar un poco. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser los obstáculos más relevantes en la adopción de políticas de salario emocional en las empresas chilenas? ¿Qué crees tú, Felipe? Yo me quiero concentrar en un concepto que ha aparecido varias veces que tiene que ver con el liderazgo. Podemos llenarnos de beneficios, podemos llenarnos de salarios emocionales, pero si no tenemos buenos líderes que sean capaces de transmitir ese propósito, lo que decía Marcela, digamos, del propósito de ese beneficio, de que sea emocional, no va a ser valorado y va a tener los problemas que planteaba la pregunta anterior. Para mí el liderazgo es el eje central del buen uso, digamos, y del buen resultado de un salario emocional. Perfecto.
Qué importante de todas maneras, ¿verdad? Porque surge a propósito también de esa pregunta, cómo de alguna forma ha cobrado sentido también con la pandemia el efecto como de humanizar, ¿verdad? Las empresas, las pymes, todos los aspectos que entregan trabajo, ¿verdad? Sobre todo en estas condiciones donde estamos quizás trabajando desde lo más íntimos que son también nuestros hogares y cómo la contención también allí tiene un rol fundamental. Bueno, chicos, se nos pasó la hora volando, yo se los adelantaba, ¿verdad? Hace un rato. Quiero agradecer también las consultas a todas las personas, las preguntas que nos fueron llegando. Tuvimos que, por supuesto, hacer un resumen porque eran varias más, pero esas son de las que se estuvieron repitiendo más y que también nuestros panelistas, agradecerles, abordaron hoy día. A Felipe, agradecerle también a Paula, también a Marcela, porque este es un gran tema que de seguro va a continuar cobrando también un rol importante y también de aquí en adelante va a marcar una pauta, me imagino, con respecto a lo que fue la pandemia y cómo hay incertidumbre en el escenario, no sabemos todavía qué va a ocurrir con ello, pero por ende ahí se dieron los ejemplos importantes también que pueden seguir, ¿verdad?, las empresas. Agradecer a los empresarios, a los ejecutivos, a los trabajadores ligados a la gestión de empresas que nos acompañaron hoy día, y quiero invitarles también a ustedes y recordarles a quienes nos están acompañando que la próxima semana tenemos otro webinar, contarles que este fue nuestro quinto, así que nos vamos por una sexta patita y tenemos un tremendo tema. ¿Cómo impactar entonces al cliente en solo 15 minutos con Karen Montalva? Así que vamos a tener unos tremendos datos, me imagino ahí, orientados por supuesto al mundo de los pequeños y medianos empresarios y por supuesto también al emprendimiento regional. Qué importante, porque ha surgido, ¿verdad?, desde todas las áreas los emprendimientos, desde este escenario, trabajar de casa, desde quizás tener más espacio para las propias ideas, desde gente que se simplemente atrevió con esta pandemia a emprender. Así es que los dejamos invitados para el próximo capítulo. Reiterar las gracias a nuestros panelistas, estuvo muy entretenido. Y es de esperar que por supuesto nos volvamos a encontrar, por supuesto, pero ya ojalá en otra instancia, aunque esta fue por supuesto una instancia muy entretenida de conversación. Esto ha sido entonces nuestra conexión de hoy en ProHiggins en Acción, y no sé si cada uno de ustedes también se quiere despedir de quienes están conectados ahí. Les doy el espacio cortito para que nos puedan decir chao también. Muchas gracias, Bárbara. Agradezco la invitación. En realidad el tema es un tema que da para mucha más conversación. Agradezco a todas y a todos quienes participaron y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Marcela. Gracias por invitarnos a ser parte de estos cambios, ¿no es cierto?, que hay que implementar dentro de las compañías, y gracias por Paula también por haber compartido lo que ustedes hacen ahí en la universidad. Es súper relevante también poder ver en distintos ambientes, ¿no es cierto?, que lo que se está haciendo respecto a este tema que es tan importante. Y Felipe. Bueno, muchas gracias al nombre de ProHiggins, a nuestras dos expositoras y a todos los asistentes a esta webinar, y esperamos en la siguiente. La próxima semana va a estar bien interesante el tema también. Muchas gracias. De todas maneras, va a estar muy entretenido y ha sido la característica de nuestros webinars, con además la interacción de quienes se unen, por supuesto, todos los miércoles, así que quedan más que invitados. A agradecerles entonces también, por supuesto, la compañía, y nos vamos a ver entonces el próximo miércoles. Nada, agradecer que en tiempos de pandemia también podemos hablar de distintas temáticas, por supuesto, aprovechando estas instancias. Recordarles que ya el próximo miércoles tienen que estar atentos los emprendedores de la región, también quienes tienen ideas creativas, quizás quieren tener un modelo de trabajo, quieren saber cómo pueden comenzar, con qué patita empiezo, a qué me atrevo. Vamos a estar hablando de eso precisamente, cómo impactar al cliente en solo 15 minutos, junto a Karen Montalva, que es una experta, por supuesto, que nos va a hablar de este tema. Si tú quizás tienes miedo y quieres emprender, bueno, la invitación es para el próximo miércoles junto a ProHiggins en Acción, para que nos puedan acompañar entonces. ¿Qué hora es ya? Son las 10:13 de la mañana, nos pasamos unos minutitos, pero por supuesto lo ameritaba esta conversación. Que estén muy bien entonces, nos vemos el próximo miércoles junto con ProHiggins en Acción. Chao.